nosotros nos llevaron a Cochabamba al concurso de bandas. Yo era la guariporera principal de la banda de mi colegio. Caramba. Así que tuve que aprender a hacer malabares con la guaripola, que es gruesísima y es súper alta, ¿no? Es muy lindo. Qué linda experiencia. Una experiencia bien bonita. ¿En qué colegio fue? Colegio Los Pinos. En Los Pinos. Los Pinos, gran colegio. Sí, efectivamente. Bueno, son las 10 de la mañana con 12 minutos. Tenemos ya nuestra invitada. Ella es Cecilia Requena, candidata a primera diputada plurinominal por la Alianza Unidad en La Paz. Cecilia, un gran saludo y gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en estos estudios tan lindos y en tiempos importantes para nuestro país, sin duda. Así es. Tensos además, ¿no? Lamentablemente. Tensos, bastante tensos. Sí. Cecilia Requena Zárate es senadora boliviana de la bancada de Comunidad Ciudadana, representa La Paz. Naciste en München, en Múnich, Alemania, un 5 de marzo, hasta ahí llego. A una dama no se le dice la edad, no digo no más. hay necesidad de nada más. Licenciada en Comunicación Social, colega, una maestría en Gestión y Políticas Públicas. Has estado también en la Academia de Diplomacia, ¿no es cierto? Cursó posgrados de Educación Superior, proyectos socioambientales, que es su especialidad, arte y liderazgo. Además, ha realizado formación ejecutiva en Harvard Kennedy School, ¿no es cierto? O sea que tenemos aquí con nosotros a Cecilia Requena. Una mujer muy preparada. Así es. Buenos días. Además, Cecilia, un fuerte compromiso con el medio ambiente a lo largo de su carrera, ¿no? Se ha consolidado como activista ambientalista reconocida en Bolivia. Además, ha integrado comisiones legislativas en la Cámara de Senadores, ¿no? Como la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente. ¿Y eres secretaria del Comité de Medio Ambiente ahora? Ahora soy presidenta, ahora presido la comisión. Presidenta. Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático. Son larguísimos esos nombres. Sí. Entre el 21 y el 22 presidió la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, ¿no? Has hecho investigaciones y publicaciones también sobre el tema de medio ambiente. Ese es el fuerte. Yo empezaría por ahí, ¿no, Gaby? ¿Cómo llegas a la política? Una activista de medio ambiente en política, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la llegada? Ya en la anterior gestión, ¿no? Lo que a mí siempre me ha interesado, y a mí también me ha costado entenderlo un poco porque me gustaba mucho aprender y entonces andaba estudiando una cosa y otra. He estudiado, de hecho, comunicación social en la licenciatura y somos colegas. Creo que nos conocemos de ahí, sí, Marcelo, claro ¿no? Que sí, claro. La Católica. Sí. Yo también estaba en la Católica. Sí, yo estaba en el momento en que una generación sobre mi curso y una más abajo, así, son todas las personas que ahora están en medios haciendo un trabajo notable, la verdad. A mí siempre me interesaba comunicación para el desarrollo o prensa o radio, eran mis favoritos. ¿Con el licenciado Aguirre? Sí, por ejemplo, con José Luis. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo siempre estaba interesada en lo común, luego lo entendí que ese era el hilo conductor entre todo lo que me interesaba aprender. Y ¿qué lugar para gestionar lo común que no sea la política? Y no necesariamente la política partidaria, ¿no? Es bien importante hablar de... Al final yo era, por ejemplo, una activista voluntaria por temas ambientales y luego democráticos, porque el MAS nos puso en una situación muy difícil. Yo fui parte, por ejemplo, de un grupo del que me enorgullezco mucho que se llamó Una Nueva Oportunidad, con Jorge Lazarte, Loyola Guzmán, José Antonio Quiroga, Ricardo Calla, Guillermo Mariaca, en fin, ahí trabajamos muchísimo para el el 2016, por ejemplo, y aún antes denunciamos que había problemas con el saneamiento del Padrón, por un informe de la OEA que lo dimos a conocer, en fin, entonces estuvimos en ese doble activismo que en el fondo es una sola cosa, porque si ustedes se fijan, los países donde hay mayores desastres ambientales son aquellos países donde la democracia no funciona bien. Porque donde la democracia funciona bien, entonces la sociedad civil se puede quejar, puede plantear propuestas y algo cambia, ¿no? Yo puedo dar fe de eso, yo misma lo he visto claramente en su momento, hace muchísimos años, pero he visto todos estos países que no tenían democracias plenas o que tenían democracias muy defectuosas, es donde precisamente ocurrían los desastres. Eso es bien importante porque hay mucha gente que
conecta, digamos, el ambientalismo necesariamente con una cierta izquierda. Mientras sea una izquierda democrática, todo bien. Si es una izquierda no democrática, discúlpeme, ¿qué es lo que pasó en Bolivia? ¿No ve? O sea, había mucho bla bla sobre el ambientalismo durante el gobierno del MAS, pero no había convicción democrática. Entonces ocurrió el TIPNIS, ha ocurrido todo lo que está ocurriendo con el oro, en fin, puedo mencionar. Entonces, al final decía que son dos cosas, dos caras de la misma moneda, así como el bosque es la otra cara del agua o cualquier vegetación, así también la democracia es la otra cara del tema ambiental. Y siempre he estado desde afuera, desde la sociedad, trabajando para estas cosas. También en mi vida profesional he trabajado mucho en fortalecimiento del Estado y demás, con cooperación internacional. Y finalmente en 2019 se dio la oportunidad de entrar porque fue muy natural. Comunidad Ciudadana fue una especie de conglomerado de organizaciones de la sociedad civil que habían estado justamente dando la batalla en el 2016 y antes. Entonces nosotros éramos uno de esos grupos. Había muchos grupos de jóvenes maravillosos y entonces hubo que convencer a Carlos Mesa. Yo era parte de las que insistía muchísimo contra sus amigos y su familia que decía que no. Y por favor, Carlos, es que no, eres la alternativa, no sé qué. Entonces una vez que Carlos decidió que sí, que lo hacía, esto fue el 2018, en octubre más o menos, entonces fue muy fácil converger hacia contribuir a esa opción. Incluso soy parte del nombre de Comunidad Ciudadana. Carlos quería ciudadanía, yo le dije comunidad es muy importante para el país, por la comunidad, el AYU, todo eso, pero también por la comunidad de seres. Eso no se sabía. Sí, sí, eso les cuento a ustedes, creo que nunca lo había dicho antes, pero sí, o sea, lo que quiero decir es que hemos construido juntos. Esa vez me dicen, te invitaron a Comunidad Ciudadana, no, co-construimos Comunidad Ciudadana. Y finalmente hubo una decisión que sí, fue de Carlos Mesa a sugerencia de Ricardo Paz, también le voy a decir que las primeras senadoras sean todas mujeres. Ahí Comunidad Ciudadana dio un paso adicional al que la ley le obligaba, porque la ley te obliga a tener paridad, pero no todas las primeras senadoras mujeres. Entonces eso ha hecho que el Senado tenga más mujeres que hombres y eso es una primicia en el mundo entero, la verdad. Comunidad Ciudadana ha contribuido seriamente a eso. Entonces me invitaron a ser primera senadora por la paz y claro, acepté. Como verán, ha sido como una evolución más natural. Termino diciendo que antes de eso yo sí tenía como tentaciones, pero me asustaba mucho entrar a la política por problemas de, por ejemplo, corrupción y esas cosas. Uno termina a menudo pringado, dicen. Hay que defender mucho el honor. Para mí eso es muy importante. Vengo de una familia donde los valores son fundamentales, el trabajo, en fin. Así que bueno, pero Carlos Mesa dio un espacio y me alegro de haber aceptado y ahora estoy también tratando de continuar la labor que he hecho gracias a una oportunidad que me ofrece Unidad. No ha sido fácil para mí de aceptar, por ejemplo, es mucho más difícil desde diputados, francamente, pero finalmente entre una conversación colectiva con mucha gente hemos pensado que era bueno que haya alguien, espero que haya muchas personas más, pero si no hubiera más, que esté dando la batalla por el tema que no es ambiental, al final es la vida misma de lo que estamos defendiendo y es una transversal que va con todo el desarrollo, pero de eso podemos hablar después. Es muy interesante el punto que mencionaste, Cecilia, sobre los desastres naturales y el que la democracia plena no funciona cuando un país tiene estos desastres naturales. ¿Cuál sería la campaña o las propuestas que tú estarías realizando para poder evitar que no funcione una democracia plena, para poder evitar este tipo de desastres que realmente afectan muchísimo a nuestro país? ¿Qué es lo que tú estarías dispuesta a hacer y a ofrecer al ciudadano boliviano? La institucionalidad democrática es muy importante y hay que defenderla. Por ejemplo, yo me he constituido en defensora de la Asamblea, que está muy atacada, ¿no? Yo creo que ahí también meten en una bolsa a todo el mundo. Eso le hace daño no solo a la Asamblea, sino finalmente a la democracia, porque la Asamblea es el único órgano estatal donde hay oposición representada. Entonces, porque haya algunos, sinceramente es difícil para mí saber qué porcentaje es de parlamentarios o parlamentarias que no trabajan, que no sé qué, pero a veces precisamente por la dinámica de los medios es como que nos quedamos con el escándalo, con la escena de la pelea, pero hay mucho más en la Asamblea, mucho trabajo. Hay gente que cree, por ejemplo, que los parlamentarios solo trabajan cuando están sesionando. No es así y hay que hacer un esfuerzo por comunicar que, por ejemplo, todo el
trabajo que se hace antes de una sesión para saber si vas a votar a favor o en contra de una ley, es estudiar la ley, es debatir, es entender. Durante toda la semana estás recibiendo denuncias de gente que, ¿no? Por ejemplo, el tema ambiental es muy fuerte, vienen las denuncias constantemente, tienes que estar tú planteando también normativa, en fin. Entonces, no quiero extenderme mucho, pero quiero decir que es muy importante entender que la democracia se defiende defendiendo sus instituciones también, y que no podemos cometer el error que yo veo que mucha gente comete, que es utilizar el mínimo común más bajo y decir sobre esa base calificamos a todos, entonces bájenles el sueldo, que no gasten nada. De hecho, creo que no llega ni al 1% el presupuesto de la Asamblea con respecto al presupuesto general del Estado. Y yo les puedo decir, comparando, porque soy parte de redes internacionales, porque el tema ambiental es muy internacional, que realmente la Asamblea Boliviana está muy venida a menos. Por ejemplo, necesitas asesores. Esa es una de las cosas que me asusta de ser diputada, que muchos diputados, la mayor parte son diputados de pasillo, no tienen ni siquiera una oficina y no tienen más que un asesor al que le pueden pagar muy poquito, entonces no puede ser más que un junior, la verdad, y esa persona te tiene que ayudar en todo, en comunicación, en administración y en gestionar proyectos de ley. O sea, no da, pues, obviamente no da. Entonces, tienen que ser todólogos, ¿no? No da. Entonces, claro, no puedes hacer. Entonces, hay que especializarse. Por eso es que hay muchos que lo han hecho bien, pero es difícil. Entonces, yo creo que hay que entender, digamos, una primera batalla sería esa, defender a la Asamblea para cualificarla en vez de terminar de destruirla, porque hay mucha gente que quisiera hacerla desaparecer, o sea, son ideas que no me parecen correctas. Por otro lado, creo que es muy importante generar los mecanismos de pesos y contrapesos. En ese caso, por ejemplo, nosotros hemos propuesto una ley de transparencia y acceso a la información que es muy importante. Yo les digo, como fiscalizadora, es increíblemente largo, o sea, te tienes que tomar un tiempo de semanas para tener una información que debería estar a 2 clics de tu computadora. Por ejemplo, ¿dónde están los derechos mineros que se han entregado? ¿A quiénes se han entregado esos derechos mineros? ¿Cuándo se han entregado esos derechos mineros? ¿Dónde están las autorizaciones de quemas del ABT? ¿A quién le ha dado el INRA tierra? ¿Dónde? ¿Quién es qué? Eso, por ejemplo, debería ser información pública. No es información pública, la ocultan deliberadamente, entonces tú tienes que ir con peticiones infórmidas. Por eso menciono el tema de la transparencia, que es muy importante. Y finalmente, para cerrar, porque se podría hablar muy largo de esto y no nos daría el tiempo, pero creo que es muy importante todo el mecanismo que está conectado a lo que acabo de decir, de lucha contra la corrupción. La gente tiene que tener un poco más de fe, ojalá mucha más, en el Estado. Necesitamos Estado para convivir. Hay gente ahora que quiere demoler el Estado. Yo entiendo que se puede achicar el Estado, pero demoler el Estado no, porque ¿qué hacemos con las calles? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con la luz? Todo eso es coordinación de lo común, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar la confianza en el Estado, y eso es transparencia y acceso a la información. O sea, he conectado eso con corrupción. Y finalmente, y esto es un ofrecimiento de unidad también, lo fue de Comunidad Ciudadana, que haya consideraciones meritocráticas para el servicio público. Somos servidores públicos y tenemos que ser competentes en lo que hacemos, y eso tiene que estar claro para que el Estado funcione como tiene que funcionar. Los temas electorales son importantes, por eso hay que ir a elecciones ahora, por eso hay que controlar nuestro voto, todo eso es súper importante también para la democracia, y tal vez esta cosa que ya es más personal, menos estructural, que es que cada uno de los representantes o servidores públicos cumpla con su rol de estar al servicio de la gente, y eso no es fácil, pero es un deber. A veces es agotador, se los puedo decir, porque además no es mucho, si eres oposición, no es mucho lo que puedas hacer. Pero eso sí, también es importante que cada servidor público o servidora pública entienda su rol de canalizar, de ser puente entre la gente y el Estado, porque si no, lo que tenemos es un Estado, digamos, detestado, invalidado, y la democracia es Estado necesariamente. No puede funcionar de otro modo. Creo que ahí me quedo. Podría, creo, decir muchas más cosas. Sí, pero realmente. Quisiera preguntarle 2 cositas. Uno, el tema de acceso a la información. Lo último que hay en acceso a la información es un decreto de Carlos Mesa, el gobierno de Carlos Mesa, creo, ¿no? Correcto. Pero está en la agenda legislativa una ley de acceso a la información que nunca ha podido ser consensuada, y el debate principal es que si se lo va a manejar el acceso a la información una entidad que sea parte del gobierno, eso quería el gobierno, me parece, pero debería ser una entidad independiente. Países como Perú, como Chile, tienen leyes de acceso a información
muy bien sentadas, que tienen, digamos, que ayudan al combate a la corrupción. Y el acceso a la información pública no es solamente un derecho que tenemos los periodistas, claro, es un derecho de cualquier persona de pedir a un ministerio, a una entidad del Estado, decir, bueno, me das la información sobre tal cosa, y obviamente, a no ser que sea secreto de Estado, hay algunas restricciones, obviamente, pero la entidad tiene que dársela, ¿no es cierto? Correcto. Pero no se ha podido avanzar en ese. Hay más de un proyecto de ley. Comunidad Ciudadana presentó una a través del diputado Carlos Alarcón. Yo quiero, por ejemplo, reconocer la labor de Carlos Alarcón como diputado. Muchas veces se dice que las mujeres, especialmente, y gracias por ese reconocimiento que a veces nos toca, y lo agradezco de verdad, pero hay muchos hombres que han hecho también una labor muy importante. Uno de ellos, Carlos Alarcón, con este punto. También la doctora Salame ha presentado una ley que ha sido trabajada a través de Jubileo y varias otras instituciones. Sí, lo importante creo que el debate, además de lo que mencionas, es sobre todo que el gobierno, ahí voy a diferenciar, los diferentes gobiernos del MAS se han opuesto al acceso a la información y a la rendición de cuentas de manera sistemática. Han creado unos mecanismos de rendición de cuentas que son un chiste, francamente. Es una reunión entre amigos donde dicen lo que quieren y unos cuantos periodistas bien informados preguntan alguna cosa relevante, pero así no se hace. Eso tiene que ser permanente, y menos mal hoy día tenemos la digitalización, que es, por ejemplo, otra propuesta de Unidad, no solo de Unidad, es una obviedad ahorita, que facilitaría totalmente, te ahorra la necesidad de tener que pedirle nada a nadie. Debería todo estar en línea. Eso ya decía el decreto de Carlos Mesa. Y sí, efectivamente, fue la última norma de transparencia y acceso a la información, el decreto de Carlos Mesa. Y no se aplica. Ese decreto no se aplica, es decir, como ya les he dicho antes, las instancias del Estado no ponen la información a la que tenemos derecho, porque es información pública. Claro, totalmente. ¿A quién están dando derechos mineros ustedes? ¿Cuántas, por ejemplo, cuántos procesos judiciales hay? Claro. ¿Quiénes? Oiga, eso debería estar, como bien dices, no solo para los periodistas, hay muchos jóvenes activistas, investigadores que quisieran tener acceso y no tienen acceso. Entonces, es tan sencillo, y eso quiero que la gente sepa, porque a veces parece que hay cosas que son muy complicadas, hay cosas que son muy complicadas, pero esta no es complicada, esta es hasta barata, porque ahora los procesos de digitalización, sin querer decir que no cuestan nada, todo cuesta al final, pero son perfectamente digamos, realizables desde el punto de vista estatal. Y lo que está fallando entonces, en mi interpretación, más que el debate de quién se hace cargo, porque en realidad es una cosa muy descentralizada, todo el mundo pone la información que tiene que poner en línea. Nadie debería complicarse con ninguna entidad rectora, no hace falta, es solo poner la información disponible. En disponible, claro. Exactamente. Y no solo del Ejecutivo. Como ocurre, por ejemplo, no solo del Ejecutivo. Claro, como ocurre con el SICOES, que tiene la información ahí. Correcto. Puesta, digamos, ¿no? Eso es un ejemplo multiplicado por 1000. Exacto, y además tiene que ser en forma, eso ya está bien pensado, en formatos amigables. Por ejemplo, no te pueden presentar un PDF, tú tienes que poder bajarte un Excel para ver si los números coinciden, cosas así, para que puedas investigar y ¿no? Chequear si los números están bien, en fin, ¿no? Entonces también en formatos amigables, formato que tú puedas trabajar, en fin. Entonces el problema es nada más falta de voluntad, ahí quiero llegar, falta de voluntad política, y es una falta de voluntad política que obviamente contribuye a la corrupción y a los manejos abusivos y discrecionales de parte del gobierno y en general del Estado, porque aquí no solo estoy hablando del Ejecutivo, eso debería replicarse también en el Legislativo y en el Judicial. No hay nada, y en los gobiernos subnacionales, no hay nada que lo impida, no hay razón alguna para oponerse a esto, y este sí que es una contribución fundamental a la democracia, en el sentido que la gente tenga acceso al Estado y pueda fiscalizarlo, criticarlo, pero también proponer. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Tenemos que ir a un corte, pero creo que después vamos a hablar para que la gente no se despegue sobre la meritocracia que también tocaste. Interesantísimo. Vamos con eso, por favor. Vamos al corte. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa.